Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes en este punto de prensa que hemos organizado, esta conferencia de prensa, con ocasión de la conclusión por parte del Consejo de Ministros de las negociaciones sobre la PAC, inicialmente 2021-2027 y finalmente 2023-2027. Quiero calificar este resultado de hoy de un acuerdo realmente histórico. Realmente histórico porque estamos ante la mayor reforma de la política agrícola común desde los años 90. Es realmente un cambio de enfoque sustantivo, donde de una parte somos los Estados miembros quienes tenemos que, a través de planes estratégicos nacionales, fijar los objetivos y determinar el rendimiento de nuestro sector primario de cara a la obtención de las ayudas y, por otra parte, porque es una política agrícola común que, aparte del contenido desde el punto de vista económico de la producción de alimentos y bebidas, contiene un componente ambiental y de lucha contra el cambio climático fundamental. He felicitado a la presidencia portuguesa, creo que es un gran logro de nuestros amigos portugueses el haber logrado este acuerdo. No ha sido fácil, han sido 6 presidencias. Yo tomé posesión como ministro del Gobierno de España en junio del año 2018, la misma semana en que se presentó la propuesta de la Comisión, el entonces comisario Phil Hogan, y quiero decir que han sido 6 presidencias de muchísimo trabajo, muy intenso trabajo, en el cual España ha jugado un papel muy activo y protagonista junto a los demás Estados miembros y particularmente con las presidencias y también con Francia y con Alemania, que la ocupó antes de Portugal, para llegar a este acuerdo. Yo creo que de la complejidad de este acuerdo, y a veces perdemos la perspectiva de lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, lo muestran todo lo que ha pasado en este tiempo. Hemos tenido el Brexit, la salida por primera vez de un Estado miembro de la Unión Europea, con repercusiones muy importantes en todos los sentidos, incluidas, lógicamente, las financieras. Hemos tenido también un cambio de Comisión Europea, un nuevo programa de la Comisión Europea, añadiendo el Pacto Verde y de la granja a la mesa y la estrategia de la biodiversidad a los objetivos iniciales planteados en 2018 de la política agrícola común en las propuestas iniciales. Y hemos tenido, evidentemente, la pandemia, el COVID-19, que ha tenido también efectos. Ha sido este un sector que nos ha proporcionado buenas noticias, un sector de resistencia, de apoyo a todos los ciudadanos. Por eso yo creo que ha ganado, si cabe, incluso más prestigio, pero ha dificultado, sin duda, la discusión en esta PAC. Por tanto, todas estas circunstancias han jugado en contra desde el punto de vista del calendario. Debo decir que para España este es un buen acuerdo. Hemos visto nuestros objetivos cumplidos y, en primer lugar, señalaré el objetivo financiero, que ya alcanzamos en julio del año pasado, cuando conseguimos 47.724 millones de euros para España, en unas condiciones, como decía antes, de un Brexit que supuso una disminución del 15% de las aportaciones de los Estados miembros al presupuesto comunitario. En segundo lugar, ha supuesto lo que a mí me parece fundamental del acuerdo de hoy, que es el equilibrio entre la rentabilidad económica de las explotaciones agrarias y ganaderas y el objetivo ambiental y de lucha contra el cambio climático, lo que denominamos la arquitectura verde. Digo esto porque me parece fundamental, y lo ha sido para mí como miembro del Gobierno de España y como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, asegurar que ese 60% que en el documento que en su día presenté al Consejo de Ministros de España, es decir, en noviembre del 18, de que 60% del primer pilar fuera destinado a las ayudas a la renta y la sostenibilidad, pudiéramos mantenerlo, inclusive con las últimas modificaciones de estas discusiones que han tenido lugar. También el apoyo a los sectores, especialmente ganaderos, pero no solo, que necesitan del apoyo de las ayudas acopladas para precisamente mantener su rentabilidad. Por tanto, ese equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad ambiental me parecía fundamental y lo hemos logrado.
Un tercer aspecto que hemos logrado es la flexibilidad y la subsidiariedad de la toma de decisiones en relación con la elaboración del Plan Estratégico Nacional que tenemos que ultimar durante este año para presentarlo antes del 31 de diciembre a la Comisión Europea. Digo esto porque España ha defendido desde el principio que esta era una política agrícola común que no tenía que hacerse solo para agricultores y ganaderos, sino que tenía que hacerse con agricultores y ganaderos, es decir, poniéndonos de nuestro lado en esa lucha por nuevos objetivos desde el punto de vista climático y desde el punto de vista ambiental. También aquí hemos tenido algunas diferencias en las últimas semanas, por eso no llegamos a un acuerdo en el mes de mayo, y hoy puedo decir con satisfacción que esa flexibilidad y esa subsidiariedad se han mantenido. Y finalmente, el alineamiento también con el Pacto Verde. Este era otro de los motivos con los cuales no se llegó a un acuerdo hace algunas semanas en Bruselas. ¿Por qué? Porque había algunas enmiendas del Parlamento Europeo que planteaban el que los planes estratégicos nacionales tendrían que evaluarse con los objetivos cuantitativos definidos en la comunicación de la granja a la mesa. Yo mismo, como otros ministros, planteamos que solo instrumentos legales de carácter obligatorio adoptados con propuesta de la Comisión por el Consejo y el Parlamento en procedimiento de codecisión podían ser los instrumentos de aplicación. Por tanto, yo creo que estos cuatro aspectos configuran lo que para España es un buen acuerdo de esta política agrícola común para el periodo 2023-2027. Los tres reglamentos tienen un número, yo diría casi innumerable, pero muchísimos puntos de interés y sobre los cuales podríamos hablar. Pero como esta comparecencia quiere ser breve y para dar, sin duda, ocasión a sus preguntas, y me centraré en aquellos aspectos que me parecen más importantes. En cuanto se refiere al reglamento de planes estratégicos y en lo que se refiere al primer pilar, el tema de los ecoesquemas. Efectivamente, aparecen configurados en el periodo 23-27 en un 25% de las ayudas directas, pero con dos elementos clave para España. En primer lugar, que en los años 23 y 24 tengamos la posibilidad entre el 20 y 25%, si no pudiéramos llegar, teniendo en cuenta que su introducción se llevará a cabo y necesitará de tareas formativas, en muchos casos para agricultores y ganaderos, la posibilidad de que podamos utilizar del 20 al 25% esos fondos para otros objetivos del primer pilar, en el supuesto otras intervenciones del primer pilar, en el supuesto que no pudiéramos agotarlos. En segundo lugar, lo que se refiere a la flexibilidad del cálculo de ese 25%, elemento fundamental para lo que les decía al principio, para mantener el 60% de la ayuda a la renta y también las ayudas asociadas, que es lo que se refiere al cálculo en el segundo pilar por encima del 30% del conjunto de todas las actuaciones que se puedan llevar a cabo en materia ambiental y computarlo parcialmente a los efectos del primer pilar. Por tanto, creo que un buen resultado de lo que es probablemente una de las grandes novedades de esta reforma de la política agrícola común. En las ayudas acopladas, he indicado ya, hemos conseguido mantener el 13%, una cantidad superior al periodo anterior, si añadimos además los cultivos proteicos, que son 2%, por tanto, en total hasta un 15%. En relación con la ayuda básica, la renta y la sostenibilidad, hemos definido también en el acuerdo hoy lo que se definen como buenas prácticas, un conjunto de elementos que tienen que servirnos de guía desde el punto de vista de la condicionalidad en los pagos, la condicionalidad ambiental en los pagos directos de ayuda a la renta. En las intervenciones sectoriales no solo hemos conseguido mantener aquellas que ya existían en materia de frutas y hortalizas sin límite presupuestario o incrementando el presupuesto de la de apicultura, sino que también hemos logrado específicamente la inclusión de una nueva actuación específica relativa al aceite de oliva, así como la persistencia del programa de apoyo al sector del vino. Un tema muy importante, los pagos redistributivos, que como mínimo se cifran en el 10%
de las ayudas directas en el reglamento que hoy estamos aprobando. Es un elemento muy, muy importante, va en línea con lo que yo mismo he venido anunciando en las últimas semanas, que será la propuesta que efectuaré en su momento a las comunidades autónomas. Y finalmente, pero no es lo menos importante, lo que se refiere a los jóvenes, el 3% del conjunto de las intervenciones de primer y segundo pilar, tanto las ayudas en segundo pilar a la instalación hasta 100.000 euros, como lo que se refiere al complemento de renta en el caso del primer pilar. Y un elemento que preocupaba mucho a las comunidades autónomas y también a mí, en el acuerdo de octubre de los ministros en Luxemburgo habíamos fijado un nivel de convergencia al final del periodo del 75%. El Parlamento había pedido un 100%, había incluso algunos diputados que en las últimas semanas se mantenían en esa postura y hemos logrado situarlo en un 85%, lo cual supone, yo creo, una cifra razonable que nos permitirá articular con las regiones que en su momento se definan ese apoyo que llevaremos a cabo a nuestros agricultores y ganaderos en España. En cuanto al segundo pilar, yo creo que es muy importante el que el Reglamento de Planes Estratégicos nos da la posibilidad a España y otros países de estructura federal, semifederal o descentralizada, de que en este caso puedan ser nuestras comunidades autónomas no solo quienes hagan el diseño, sino la ejecución de las medidas relativas al segundo pilar, es decir, mantenemos el statu quo, como me había sido solicitado, de la situación actual. El nivel de ambición ambiental se aumenta hasta el 35%, lo cual, abro un paréntesis, significa que la ambición definida globalmente de un 40% de la PAC en el Consejo Europeo de julio del año pasado, claramente, con este acuerdo de hoy, se supera y, por tanto, estamos, yo creo, en una postura claramente ofensiva en esta materia. Y quisiera, finalmente, en el segundo pilar, mencionar dos temas que son muy importantes para España. Lo que se refiere al regadío, la posibilidad, a través del FEADER, de mantener los apoyos, las ayudas, tanto para transformación como, sobre todo, para modernización. El pasado viernes presentaba en Madrid los dos convenios suscritos con SEIASA de cara a utilizar tanto los presupuestos generales del Estado como los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de cara a la renovación y a la modernización de nuestros regadíos, que tan importante es por el papel que juegan en nuestro sector primario. Y finalmente, que como mínimo el 5% de los fondos del segundo pilar estarán dedicados a un programa, yo diría que muy conocido, muy exitoso y muy apoyado en España, como son los programas LEADER, que en nuestro medio rural son un instrumento fundamental de intervención. En cuanto al segundo reglamento, el del horizontal, simplemente un breve apunte. La financiación de la reserva de crisis vamos a situar claramente que no lo sea sobre las espaldas de los agricultores y ganaderos, es decir, que no sea una detracción de las ayudas, sino que se utilice de forma preferente los márgenes presupuestarios no utilizados. Y finalmente, el tercer gran reglamento, la Organización Común de Mercados Agrarios. Creo que hay aspectos muy significativos y muy importantes. Yo diría que hay una orientación clara en los últimos años desde el punto de vista de la desregulación de los mercados agrarios. Yo creo que esa desregulación se ha detenido. Tenemos claro que los mercados agrarios y en particular toda la cadena agroalimentaria constituye una cadena estratégica desde el punto de vista de la autonomía alimentaria de la Unión Europea y también de su suficiencia, y por tanto que tenemos que preservar, como dice el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en función de las reglas de competencia, este sector como un sector específico, cosa que estamos haciendo en España en este momento con la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria. Y yo creo que en ese sentido son muy importantes decisiones tales como la adoptada, por ejemplo, sobre los observatorios en relación con los distintos productos del sector primario, la evolución de los mismos y la posibilidad de que los informes desencadenen debates en el Consejo de Ministros y, eventualmente, decisiones por parte de la Comisión Europea. Igualmente, algunas referencias al sector del viñedo,
la extensión hasta 2045, desde el 2030, 15 años más de los derechos de plantación, lo cual nos parece un elemento importante para la regulación de todo nuestro sector del vino y apoyado por el mismo. Y finalmente, en un tema que era muy querido para España, que lo es y que vamos a continuar trabajando de forma sistemática en los próximos meses y en los próximos años, que es todo aquello que se refiere al comercio agroalimentario y su relación, evidentemente, con la producción de nuestros agricultores y ganaderos. La reflexión es muy sencilla. Si a nuestros agricultores y ganaderos, en función con los objetivos de la granja a la mesa, le estamos poniendo condiciones de producción suplementarias, esto significa un incremento de costes, significa también una reducción de producción, y para competir en condiciones iguales tenemos que tener también una mirada puesta en cómo compiten los demás. Por tanto, yo creo que es muy importante. Al final no será un artículo de este reglamento, sino 3 declaraciones, una declaración común del Consejo, el Parlamento y la Comisión, una declaración del Consejo y el Parlamento pidiéndole a la Comisión que haga un informe para el año 2022 y finalmente una declaración de la Comisión indicando aquellos temas que se pueden plantear en relación con las condiciones de producción de los productos agroalimentarios y, en particular, algo que para España es muy importante, que es el límite de residuos de los productos fitosanitarios utilizados efectivamente por países terceros. Todo ello por hacer un breve resumen de esta discusión que tan importante ha sido en los últimos 3 años y que ha concluido por el Consejo el día de hoy y que será votada en las próximas semanas, en los próximos meses, por el Parlamento Europeo. Una referencia especial a la dimensión social de la política agrícola común, un elemento nuevo introducido hace algunos meses por el Parlamento Europeo, no estaba en la propuesta de la Comisión y la verdad es que hemos llegado a un acuerdo que yo creo que es razonable. Razonable porque no supone una carga administrativa suplementaria, no aparecerá en ningún caso en las declaraciones a efectuar por parte de agricultores y ganaderos que soliciten las ayudas de la próxima política agrícola común. Por cierto, 695.000 perceptores en el año 2020 en España de la política agrícola común, por tanto, un colectivo importantísimo. Y además, lo que se hará a partir voluntariamente de 2023, obligatoriamente a partir del año 2025, es cruzar los datos de las ayudas con las posibles infracciones sociales básicas, yo diría, en materia de contratación o de seguridad y higiene en el trabajo o de seguridad social, cuestiones que evidentemente para la inmensa mayoría de nuestro sector agrario sin duda no se plantean y que son un elemento de competencia desleal por parte de que aquellos incumplen. Concluyo, este es un gran acuerdo europeo sobre el cual, permítanme, me atarde unos segundos, ¿verdad? Es un acuerdo entre 27 ministros y ministras de países que tenemos realidades agronómicas totalmente diversas, cuyos gobiernos, monocolor o de coalición, reflejan puntos de vista muy, muy dispares. Y hemos sido capaces de llegar a un acuerdo en el Consejo. Hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, además, con el Parlamento Europeo, con los grupos parlamentarios, hasta 10 del Parlamento Europeo, y con todas las nacionalidades que integran los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo. Y también con la Comisión Europea, que ha colaborado, yo diría que positivamente, en este final de la negociación, haciendo posible técnicamente cuál era el acuerdo político entre el Parlamento y el Consejo. Por tanto, si hemos sido capaces de hacerlo en Europa, yo espero y deseo que en las próximas semanas seamos capaces de hacerlo en España. El Gobierno de España llevará a las 17 comunidades autónomas en conferencia sectorial una propuesta para la aplicación de la próxima PAC en España, en la cual venimos trabajando prácticamente desde el mes de enero del año 2019. Todo ese esfuerzo que hemos realizado a nivel técnico, desde el punto de vista de la discusión, del análisis de las necesidades, después de las oportunidades, de los riesgos y también de las fortalezas que teníamos en el sector, la definición de las intervenciones al final tiene que llegar a una conclusión política. En el pasado era simplemente un efecto arrastre. Era una PAC y hacíamos la siguiente sobre la base de lo que lo teníamos en la anterior.
En esta ocasión hemos hecho un análisis desde cero para poder examinar efectivamente cuáles son aquellos sectores y subsectores que necesitan el apoyo desde el punto de vista de la política agrícola común. Por tanto, va a ser una PAC muy bien diseñada, en la que yo espero, sin duda, que como ha ocurrido hoy en Luxemburgo, pues en Madrid, en las próximas semanas, podamos llegar a un gran acuerdo nacional en España. Esto es todo lo que tenía que decir como introducción muy breve de estas muchísimas horas que le hemos dedicado a esta negociación, y quedo a su disposición para responder a las preguntas que me quieran plantear. Muchas gracias.